Hola, buenas tardes, bueno, o buenos días. Bueno, como ya me conocéis, bueno, de todas formas me presento por si alguien aún no me ha visto. Soy Belén Calahorro y voy a hacer, creo que la última sesión o el último vídeo sobre ordenanzas. Viernes, Bermú y bici. A propósito, un muy buen nombre. Bueno, este tema de las ordenanzas o la formación o la unidad relacionada con ordenanzas. Voy a hablar de consideraciones generales alrededor de la normativa y las ordenanzas, las competencias y conceptos, ahí es bastante escueto, pero podría ser muy amplio. Las buenas prácticas relacionadas con infraestructura en articulado o en normativa y buenas prácticas relacionadas con la gobernanza. Entonces, sin más dilación, paso a las consideraciones generales. Bueno, esta plantilla la he puesto en otras presentaciones y me gusta empezar hablando de esto, de si tenemos que crear una ordenanza o establecer propuestas de modificación de alguna ordenanza, lo interesante siempre es qué objetivo tenemos, ¿no? Y tener claro el objetivo. Y aquí, como veis, bueno, pues lo que tenemos que ver es si lo que queremos es simplemente o tener un objetivo más pequeño de que, bueno, pues que tengan que atreverse a utilizar la bici o les permitimos o les animamos. Entonces yo lo que voy a intentar es transmitiros información de consideraciones generales, pero también de buenas prácticas relacionadas con el animar a usar la bici, que es lo que deberíamos pretender con nuestras ordenanzas relacionadas con la movilidad sostenible en general y en concreto con la bicicleta. También para hablar de unas primeras consideraciones generales, me parece importante recordar que la normativa está dentro de lo que se llaman como los pilares importantes a desarrollar en la política integral de la movilidad en bicicleta. Esto es una gráfica de un manual de la Diputación de Guipúzcoa relacionado, que os pondré como referente entre los documentos, sobre cómo realizar buenas ordenanzas municipales para impulsar la bicicleta. Y una de las gráficas que os voy a mostrar es esta, relacionada con la política integral de la movilidad en la bicicleta. Y entonces, una de las patas es la normativa, pero tenemos que tener en cuenta que la normativa siempre que hay que interrelacionarla con las otras patas, ¿no? De la forma que mejor podamos o siempre teniéndolo en cuenta. Una de las patas que quiero nombrar es la participación. Luego lo nombraré la última parte sobre la gobernanza, pero tenemos que recordar que para que un desarrollo o que la participación funcionen bien, hay tres patas o tres agentes básicos en los procesos de participación para impulsar la bicicleta o el uso de la bici en la ciudad, que son la parte política, la parte técnica y la parte de la ciudadanía. Entonces, es interesante o nos parece importante el introducir dentro del articulado el proceso de participación de algún modo, ¿no? Esto no es como lo básico para una normativa con respecto a la bici, pero es muy importante en todos los procesos de movilidad en general, sea para movilidad en general o solo para la bici. Luego, en muchas ordenanzas se llega a establecer criterios o directrices técnicas bastante detalladas o desarrolladas y se entiende que para una ordenanza no deberíamos llegar a establecer excesivo detalle, aunque es verdad que muchas veces se habla o es interesante hablar de infraestructura, ¿no? Pues, por ejemplo, en muchas ordenanzas se habla de que los carriles bici no deberían estar en acera o deberíamos intentar paulatinamente eliminar esos carriles bici o aceras bicis, como los queramos llamar. Entonces, lo ideal es que existan unos documentos técnicos que pueden ser a través de manuales técnicos o planificación o otros tipos de documentos que establezcan directrices técnicas más detalladas y que sean públicos, que no siempre lo son. En muchos casos se establecen pues para el día a día
de los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Entonces, lo ideal es esto, ¿no? Luego, con respecto a la comunicación, me parece también importante el hablar de cómo comunicamos al respecto de la normativa o de los derechos y las obligaciones que se establecen en las ordenanzas. Es importante que tengamos una comunicación en positivo y sobre todo tratar de reducir las campañas o cambiar la forma de comunicar para que no hablen de riesgo, miedo o dificultades que pueden estar relacionadas con el uso de la bici. O incluso con respecto a las obligaciones, no transmitir culpabilidad o con algo que haga parecer que, bueno, pues por ejemplo, el tema del cumplimiento de las normas alrededor de, por ejemplo, semáforos. Sabemos que hay algunas personas que no siempre cumplen toda la normativa. Las causas son por muchas causas, pero entre otras porque la gestión del tráfico está dirigida a los coches o a los automóviles y eso hace que tanto peatones como ciclistas o como otros medios de transporte pues a veces se vean animados, ¿no? A saltarse las normas. También es verdad que hay gente que le gusta saltarse las normas, pero en las estadísticas siempre se dice que la mayoría de la población cumplimos normas. Entonces, en lugar de transmitir el sentimiento de culpabilidad hacia la persona para transmitir la obligación del cumplimiento de la norma, podríamos realizarlo de otro modo. Entonces, luego os pondré un ejemplo, ¿no? Pero es interesante hablar de quiénes tienen las obligaciones y los derechos y, por ejemplo, hablar de quién tiene la preferencia en la vía, recordar, bueno, cómo es la empatía con el resto o otras muchas formas de transmitir las obligaciones y los derechos. Eh, es importante que en las ordenanzas hablemos de las ideas fuerza que voy a ir transmitiendo durante estas diapositivas. Y esto se puede plasmar muy bien en esas campañas de divulgación de las ordenanzas. Y luego es muy importante a través de los cuerpos de seguridad, de la policía local normalmente, trabajar la vigilancia sin la transmisión de lo que decía antes, ¿no? De las dificultades, las barreras, la culpabilidad, etcétera, etcétera. Y para también actualizar de algún modo la normativa, viendo bueno, cómo el cumplimiento o no, y también cómo esto nos puede ayudar a través de esa vigilancia a modificar también la planificación o incluso la infraestructura o el diseño. Luego también nombramos la planificación y por la importancia que considero que tiene, he querido traer aquí un plan director de la bici, que es el de Valencia en concreto, eh, que es muy necesario que la normativa y la planificación vayan coordinadas y que mutuamente se retroalimenten, ¿no? Que la redacción de la ordenanza tenga en cuenta la estrategia o las estrategias que estemos desarrollando o que se tengan que desarrollar y que a la vez la planificación también tenga en cuenta bueno, pues todo lo que la normativa establezca. Eh, no solo el plan director de la bicicleta o los planes de movilidad deben tenerse en cuenta en estas ordenanzas de circulación, sino también, bueno, pues todos los planes urbanísticos y otros planes que tienen que ver con todos estos procesos, como por ejemplo los de cambio climático o otros de contaminación, o etcétera, etcétera. Eh, Quiero sacar un tema que es complejo, resumir, y os he puesto un documento que es en inglés, porque es un artículo en referencia a esto que voy a hablar del lenguaje, que me parece muy importante que a la hora de redactar una ordenanza tengamos en cuenta los conceptos que utilizamos y cómo los preámbulos, sobre todo, pero también el articulado, transmiten una cultura o unos principios que es necesario transmitir. Y que a la vez también yo considero que las ordenanzas a nivel municipal también ayudan a crear cultura alrededor de la bici, alrededor de los cambios en la movilidad
y no solo a nivel local. Bueno, porque en muchos casos, bueno, sobre todo las personas que trabajamos profesionalmente en estos temas, pues tenemos que leernos la ordenanza que nos implica en nuestro municipio, pero también otras ordenanzas que van surgiendo. Y eso ayuda a cambiar y a modificar o a impulsar nuevos conceptos, pero también nuevos cambios en la realidad de la sociedad. Entonces, bueno, aquí he puesto una gráfica muy resumen de este artículo y de otros muchos artículos que hablan de este tema y que me parece muy interesante, cómo el lenguaje determina el pensamiento y también los cambios en la cultura y en la sociedad. Y cómo a través de estas ordenanzas lo que deberíamos intentar es impulsar esta cultura de los cambios de paradigma, paradigmáticos en la movilidad y en el entender el uso de la bici y el animar a que más gente la use, pues me parece que es importante que lleguemos a este detalle. Yo sé que cuando tenemos que redactar una norma nueva, pues siempre hay mucho contenido y, y mucho trabajo detrás y llegar a detalles no siempre es posible porque es complicado, es mucho trabajo y normalmente pues yo he estado en unas fases del proceso de la ordenanza de movilidad de Valencia y llegué a ella como ya avanzada y tiene mucho contenido y mucho trabajo que realizar. Entonces, sea solo cambiar algunos artículos como modificar toda la ordenanza, requiere de mucho tiempo y de leer mucho. Pero bueno, yo os animo a que también pensemos en cómo darle, bueno, pues un nivel al lenguaje interesante y que ayude a esta transformación. Eh, yo no es que sea lingüista, pero hay algunas palabras o algunos conceptos que me gusta destacar o que me gusta llamar la atención sobre ellos. Y el concepto de vulnerable, que sabéis, y si no, lo hablaremos en el debate, hay un proyecto de Real Decreto en materia de protección de usuarios vulnerables para modificar el Reglamento General de Circulación en estos temas a nivel estatal que implica o que ha propuesto algunos cambios en muchos conceptos y en mucha sensibilidad al respecto de esto. Solo la existencia de un Real Decreto que hable de los usuarios vulnerables es un cambio. Pero para mí, que hable de usuarios vulnerables, aunque pretenda en partes de su preámbulo tratar de transmitir, bueno, pues estos principios que estamos hablando de cambio de paradigma y de poner a las personas en primer lugar frente a los automóviles o a la gestión del tráfico en sí, me parece que se queda corto este concepto, porque vulnerable es alguien o es un vehículo que se siente en peligro frente a la realidad del espacio o de lo que está ocurriendo debido a otros vehículos que tienen pues como más fuerza, mayor capacidad de crear daño, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que nos quedemos en que, bueno, como somos vulnerables, todas esas personas que queremos que se unan a la bici o a otros medios sostenibles, pues si tienen esas barreras o esas dificultades de miedo, peligro, etcétera, etcétera, el hecho de considerarnos o que nuestro concepto, lo que nos aglutine, sea ser vulnerable, no creo que ayude demasiado a que se normalice y se anime a más gente a usarla. Entonces, yo siempre que tengo la ocasión hablo en el lenguaje es muy importante que cambiemos vulnerable, al menos por vulnerabilizado, para que se hable de que no es, o sea, que este concepto se nos dé, es porque hay otras circunstancias que ocurren alrededor y que es la que lo provocan. Siempre desde un punto de vista bastante utópico, aunque nos gustaría que ocurriera, si solo hubieran bicis y no hubieran vehículos motorizados, no seríamos vulnerables. Seríamos, o sea, tendríamos una circulación totalmente diferente y todos estos riesgos no serían tan graves, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que sí que me gustaría es transmitir que nuestras ordenanzas deberían trabajar en priorizar, en darle otro concepto a estos desplazamientos, ¿no? O a estas personas que nos desplazamos en ese momento en bicicleta, si hablamos de bicicleta, pero también incluyo aquí a los peatones y otros medios de movilidad activa, ¿no? Entonces, eh,
vamos a trabajar porque esto lo podamos un poco modificar, ¿no? En el lenguaje. Y luego otra teoría o otros artículos, que también os he puesto un artículo en inglés, que de estos también hay muchos, pero he sacado uno más o menos reciente, aunque lleva mucho tiempo esta teoría, de lo que habla es de, básicamente habla de que a más ciclistas en la calle, más segura es la calle no solo para los ciclistas, sino también para otros usuarios de la vía, y la lesión de las gravedades, uy, la gravedad de las lesiones es menor a más uso de la bici. Es decir, no es lo mismo circular en bici en Copenhague, que hay mucho uso de la bici, que en muchas ciudades de Estados Unidos donde hay más vehículos motorizados. Entonces, ¿por qué traigo esta teoría aquí? Porque una de las cosas más importantes, o uno de los objetivos importantes que debe priorizar todo artículo en nuestra ordenanza es conseguir que tengamos más ciclistas en la calle. Y cuanto más control, más trabas, más obligaciones establezcamos, más posible es que crezca menos la cantidad de usuarios. Con esto no quiero decir que no tengamos que poner obligaciones o normas que establezcan cuál es la gestión de la circulación en el municipio o en la ciudad, pero que tengamos en cuenta cómo transmitimos y cómo tratamos de ayudar a que la seguridad del ciclista se dé. En muchos casos se tiende a que los usuarios vulnerables se nos proteja a través de establecer obligaciones para quien usa la bici o quien anda. Y la fórmula no es la más potente porque, insisto, va en contra de esta teoría de cuantas más personas seamos, más, menos gravedad y más seguro es. O sea que tenemos que tener una prevención o una seguridad activa, más que una pasiva que nos pone más obligaciones, ¿no? Voy a dejar para el debate el hablar de ciertas ordenanzas que últimamente han dado polémica al respecto de este tema. Por ejemplo, algunas ordenanzas en municipios pequeños que han propuesto el casco obligatorio dentro de la ciudad, o como una ciudad más grande que ha propuesto esta no solo ha propuesto, sino ha publicado su ordenanza con un seguro obligatorio para los ciclistas. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es cumplir competencias, y el seguro se establece a nivel nacional, no a nivel municipal. En todo caso, aunque tuviéramos competencias dentro de los municipios, es importante recordar esta teoría, que a cuantas más trabas demos, menos ciclistas tendremos y menos segura será la ciudad para todos, para los ciclistas, pero también para los demás. Eh, Le decía a David que no he puesto un vídeo porque no me da tiempo, pero porque es bastante polémico, y si queréis en el debate y da tiempo, a lo mejor lo pongo. Y lo que pasa es que es en inglés, con subtítulos, pero habla, voy a resumir, de la carga de la prueba en un accidente en Holanda. En Holanda, cuando un coche circula y tiene un accidente con una bici, la carga de la prueba la tiene el que conduce el coche. Y aunque haya ocurrido el accidente debido a una infracción, por ejemplo, se salta un semáforo, un ciclista, no por eso o sea, la prueba o sea, la culpa es para el ciclista, porque lo que se pretende es que el que conduce un coche conduzca con la debida cuidado, como para pensar que podría incluso ocurrir que alguien incumpliera una norma, como puede ser un ciclista o alguien que va andando. Entonces, lo que están priorizando es el hecho de que es un vehículo vulnerable, es decir, frente a otro más peligroso, se le está dando una prioridad y se le está dando una, una situación de refuerzo positivo. No me sale ahora el concepto, pero lo diré si no en el debate, y lo tendréis todos en la cabeza. Entonces, bueno, en este vídeo también hablan de que como se usa mucho la bici, eso hace que las obligaciones sean menores que en otros países donde se usa menos. En los países o las ciudades donde se usa menos la bici, hay muchas más obligaciones y muchas más restricciones, y donde se usa más, el hecho de usarla al final hace que se vayan reduciendo las dificultades o las
obligaciones en las normas. Esto sé que es bastante polémico, pero tenemos que tener en cuenta la comparación y lo que ocurre en los diferentes países y en sus normativas. Luego, ahora voy a entrar ya a hablar de esto que os decía, que son dos diapositivas sobre competencias y conceptos básicos o importantes, ¿no? Solo sobre las competencias, posiblemente las tengáis claras y no voy a entrar excesivamente, pero tenemos claro que el municipio puede ejercer competencias en los términos, o sea, siempre teniendo en cuenta la normativa a nivel estatal y de la comunidad autónoma, dentro de sus competencias, por supuesto, y el municipio, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, tiene competencias sobre la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, ¿vale? En las interurbanas es en función de quién sea el competente y de la normativa fuera de la ciudad. Pero básicamente lo importante es que tenemos competencias para realizar una ordenanza de circulación porque vamos a ordenar el tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas. Eh, Como el capítulo está muy centrado, yo voy a hablar de ordenanzas de circulación, no lo he dicho al principio. Hay otras muchas ordenanzas y otra mucha normativa que pueden ayudar a facilitar el impulso de la bici, como pueden ser incluso las fiscales y otros tipos de ordenanzas. Pero aquí solo voy a entrar en las ordenanzas de circulación, por eso he traído las competencias relacionadas con esto. En la ley de tráfico, que sabéis que es la ley estatal que rige en este tema, se establece en su anexo 1 un concepto y otras muchísimas cosas que podría traer aquí y que son importantes y relevantes para la ordenanza, pero que he querido recordar que uno de los conceptos básicos de los vehículos son los ciclos. Las bicicletas son ciclos de dos ruedas y los ciclos integran todo tipo de vehículos provistos de al menos de dos ruedas y propulsados exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de pedales. Y se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido. Sabéis que los ciclos de pedaleo asistido son las bicicletas eléctricas que se llaman o otros de este tipo. El uso de ciclo en lugar de solamente bicicleta es especialmente relevante desde la perspectiva de la inclusión social. Los ciclos usados por las personas con discapacidades o necesidades específicas pueden ser ciclos de algún tipo concreto, pues desde ciclos reclinados, triciclos, tándem, etcétera. Utilizar el término ciclo cubre todos estos supuestos sin discriminar a una parte relevante de los ciclistas que no usan las tradicionales bicicletas de dos ruedas. Aunque yo voy a decir bicicleta muchas veces, siempre intento, cuando escribo, pensar en ciclos y escribir ciclo en lugar de bicicleta para que así tengamos un lenguaje más íntegro. En las buenas prácticas en la infraestructura voy a hablar de articulado o de ideas de cómo podemos mejorar la infraestructura a través de la normativa. Hemos hablado en muchas píldoras sobre temas de infraestructura, el diseño y tal, pero a través de la normativa podemos ayudar a mejorar algunas líneas de creación de la red y de tipos de diseños y de objetivos de los cambios en el espacio público. Como antes he hablado, sin llegar a detalle excesivo, pero sí que entrando en unos mínimos o unos objetivos, ¿no? Entonces, aquí os traigo como unos principios, o quería, antes de empezar en casos prácticos, hablar de principios básicos o importantes a introducir en la normativa, que ya hemos hablado, que sabéis, pero que es importante que o en el preámbulo o, o en el articulado de la ordenanza hablemos de la prioridad del peatón, o sea, esta pirámide invertida, que aquí os traigo una imagen de la
ley de movilidad o la bicicleta en la ley de movilidad que no se ha aprobado aún, pero que hay un proyecto, pero que también en la estrategia de movilidad sostenible se habla de este cambio en las prioridades para que el peatón sea el primero y la bicicleta sea también prioritaria frente a otros o al resto de vehículos en la vía. El cambio de prioridades del que hablamos tanto en la jerarquía, o sea, en el espacio público y en la gestión del tráfico y en el diseño de la infraestructura, implica grandes conceptos, pero también muchas modificaciones a nivel detalle, ¿no? Y en el articulado hay que tener en cuenta todos estos temas. Y una parte importante es que en muchas ordenanzas se habla de diferentes niveles de jerarquía en el viario o de diferentes tipos de vías y es importante que en estos capítulos o en estos artículos hablemos de esto, de estas jerarquías, ¿no? Modales. Eh, las imágenes que os he traído en esta diapositiva son las menos positivas que hay, pero tenemos muchas ciudades aún con muchas infraestructuras aún en acera y es importante que seamos conscientes de que esto no facilita el desplazamiento en bici y menos aún el estar en el espacio público ni el caminar en las aceras, que es el espacio prioritario para el peatón. Entonces creamos conflictos que no deberían ocurrir teniendo las vías en estos espacios, ¿no? Las vías ciclistas. Entonces, uno de los temas que quería traer aquí con el tema de la jerarquía modal es que las vías de la ciudad deberían ser clasificadas según los usos que éstas soportan. Eh, o sea, generalmente en las zonas urbanas menos de un 30% del viario acumula la mayoría del tráfico motorizado y el resto son vías en las que los usos, perdón, son residenciales, sociales o comerciales, son los prioritarios. Entonces tenemos que ver cómo clasificamos las vías en función de sus usos y de ahí también lo que en la vía o en la circulación estamos priorizando. La mayoría de las zonas, por ejemplo, residenciales, siguen siendo espacios para desplazarse y conectar una calle con otra en coche, para aparcar y en un porcentaje más restringido para otros espacios, ¿no? Entonces esto, aunque no es totalmente solo exclusivamente ciclista, es muy importante que se trabaje desde lo amplio a lo pequeño, ¿no? Entonces tenemos que trabajar el calmado del tráfico en esos espacios y bueno, en toda la ciudad, pero en función de los usos, a mayor calmado en función de mayor uso social o residencial, ¿no? Eh, la mayoría de las ciudades, la mayoría no, la mayor parte del viario en nuestras ciudades ahora está en 30 kilómetros hora como máximo de velocidad, pero no hay nada que lo impida, es decir, solo una señal y no hay una transformación en el espacio. Y es importante que esto en nuestras ordenanzas, bueno, pues de algún modo, sin entrar en detalle, como he dicho, sí que establezcamos estos niveles de jerarquía en el viario, ¿vale? Y establezcamos las prioridades en los espacios peatonales, en los que tenemos que compartir espacio con las bicicletas. Por supuesto, tenemos que dejar claro, y esto casi no hace falta decirlo, que las aceras son prioritarias para los peatones y para estar en el espacio público y no solo no se debe crear infraestructura, sino no se debe circular. Sí se puede circular por menores, en función de las ordenanzas, algunas van a unas edades y a otras. En la normativa estatal se establece y deberíamos seguir eso o mejorarlo. En los espacios donde la velocidad es menor de 30 kilómetros hora o 20 o estos espacios compartidos, deberíamos ver cómo cohabitar bicicletas con vehículos. Y ahí tenemos que ver diferentes formas de darle prioridad al ciclista, bueno, primeramente a los peatones y luego al ciclista para que puedan circular con permeabilidad dentro de estos espacios. El Reglamento General de Circulación nuevo
establece introduce algunas ideas, no quiero decir, pero bueno, algunas partes de la normativa que sí se aplican, bueno, pues llegarán a confirmar muchas de las reivindicaciones que desde los profesionales del impulso de la bici llevamos tiempo transmitiendo. Ahora os adelanto. En esta diapositiva os he querido también traer las calles autoexplicativas o sin señales. Esto es una de las primeras calles en Holanda de los buffers o como se diga, donde se han compartido espacios y se ha priorizado principalmente a los peatones. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de crear estos espacios sin señales para que sea más intuitivo entender que ese espacio está creado para personas, para andar, para estar, para jugar y para desplazarse en bici. Entonces, esto es importante porque da un cambio en el espacio y da unas señales que no dan otros espacios. Luego, lo que os decía antes, dentro de los espacios de cohabitación, ¿no? De espacios donde circulamos ciclistas con peatones, y con vehículos, eh, se ha introducido, y esto llevamos reivindicándolo desde hace mucho tiempo, la propuesta en el Real Decreto de Vulnerables de la posibilidad de doble dirección ciclable. Esto está muy desarrollado en otros países de Europa, por ejemplo, Francia lo ha introducido en algunas ciudades y luego a nivel nacional y lleva ya muchos años. Incluso os voy a poner un artículo de resultados de algunas de estas bueno, introducciones de cambios en el espacio público y en la normativa, ¿no? Y luego es importante que sepamos que la prioridad es peatonal, que no requiere semáforos estos espacios ni pasos peatonales y que se permite en estos sí la doble dirección ciclable, ¿vale? Eh, en, en algunas ordenanzas, en estos espacios, la prioridad la tiene el vehículo motorizado si es que hay conflicto, o sea, si se cruzan vehículo motorizado y ciclista, y en otras se especifica que el vehículo motorizado puede, o sea, que el vehículo ciclista puede tener prioridad. En todos estos espacios, en algunas ordenanzas se establecen unos horarios y una delimitación de cuando hay mucha aglomeración de personas andando que los ciclistas deben andar, y en otras lo que se establece en vez de ser un horario son unas condiciones. Si hay muchas personas para que yo no pueda circular en bici manteniendo una distancia de seguridad con la persona que anda, debo entender que me tengo que bajar de la bici. Y así no se coarta lo que decíamos antes, ¿no? De crear obligaciones innecesarias, porque a veces se ponen horarios y luego no en todo el horario hay tantas personas andando. Entonces hay que mantener la permeabilidad del uso de la bici y a facilitar, por supuesto, el espacio para los peatones, pero tiene que depender de unas condiciones, ¿no? Y esas condiciones pueden ser que no hagas zigzags, que mantengas la seguridad, la distancia con la seguridad con las personas, etcétera, etcétera. Esto es catálogo de señales a nivel nacional, pero podemos a nivel ordenanza establecer que prioritariamente vamos a utilizar la S35, que es informativa y no la obligatoria. ¿Por qué? Porque si establecemos la obligatoria, la R407, estamos diciendo que solo puede circular el ciclista por esta vía, por este carril bici, y no puede ir, por ejemplo, por la calzada, porque en algunos casos, por conexiones o por otras causas, el ciclista se baja la calzada y circula por calzada porque igual tiene que girar a la izquierda por una calle o por otras cuestiones, o porque la infraestructura ciclista no ha previsto las conexiones con otras calles o otras cuestiones. Entonces, por eso esto es importante y esto lo podemos incluir en la ordenanza. Luego, otro punto importante es tener en cuenta dentro de la circulación en calzada el carril a utilizar y la parte del mismo. El hecho de que en muchas ordenanzas se especifica que el ciclista tiene que ir a la derecha. En la normativa nacional
se establece que los vehículos pueden circular el carril que más les convenga en función de su destino, en zona urbana, ¿eh? Sin embargo, a menudo se dan conflictos entre ciclistas y conductores de otros vehículos que aplican las condiciones para interurbanas o no, que creen erróneamente que los carriles que están a la derecha son para los vehículos que circulen a velocidades más lentas y los de la izquierda son los que van más rápido. Esto dentro de urbano no es cierto. Dentro de urbano podemos elegir el carril que consideremos más cómodo y de hecho en la mayoría de los casos circulamos por la derecha o el carril de la derecha, pero cuando vamos a tener que cambiar de vía, pues salimos a otros carriles, ¿no? Entonces es importante que no sea obligatorio o que en la ordenanza se recuerde que podemos elegir o los ciclistas pueden elegir el carril en la vía que más le convenga para su circulación. Y también es esencial que las ordenanzas autoricen a los ciclistas a utilizar el carril que más le convenga en términos de seguridad y para alcanzar su destino, por ejemplo. Es una de las cosas que se puede decir. Em, si bien la norma estatal establece que se debe circular lo más cerca posible del margen derecho, tampoco existe una prohibición expresa de utilizar la parte central del carril. De modo que con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad más óptimas para el ciclista, se recomienda que las ordenanzas establezcan, que recuerden, que animen a circular o utilizar la parte central del carril, porque por seguridad es lo más cómodo. Aquí vemos, esta es o sea, un carril en Ámsterdam, donde aunque los vehículos pueden circular, los motorizados, esto parece casi un carril bici, porque hay mucho uso de ciclistas, pero también porque las condiciones de la vía lo facilitan. Y aquí se ve cómo los ciclistas circulan por el centro con tranquilidad. Esto es muy común, personas que tienen miedo o no tienen soltura en usar la bici en calzada, que se arrinconen a la derecha. Y esto crea muchas dificultades en la circulación. Es peligroso para el ciclista y para los que le adelantan. Hay que animar a que nos adelanten por el otro carril y si no, que no lo hagan para que mantengan la distancia de seguridad. En el Real Decreto de Vulnerables, en la propuesta que se ha publicado por el Ministerio, la bicicleta como vehículo se indica que circulará con carácter general por la calzada, al margen de los carriles específicos que puedan existir, y por el centro del carril preferentemente. O sea que introduce este punto y esperemos que esto sea una de las cosas que se aprueben si es que este proyecto se lleva adelante. Aquí quiero hablar y lanzar un recordatorio de que esta normativa a nivel estatal se ha conseguido, entre otras cosas, por no decir que gracias a esas ciudades que su ordenanza ya introdujeron esto previamente. El hecho de que muchas ciudades de España introdujeran lo de en su ordenanza el máximo de velocidad a 30 kilómetros hora en las vías con un sentido de un carril en la circulación, ha hecho que esto ya sea una realidad a nivel nacional. Por eso lanzó el guante para que introduzcamos a través de las ordenanzas criterios que ayudan a priorizar a la bici para que así se estabilicen a nivel nacional. Y entonces, algunas de las cosas que propongo son lo que ya está funcionando, igual que el de la dirección ciclable, que ahora nombraré otra vez. En Francia, por ejemplo, esta es la señalética que se establece y es para rebasar un semáforo en rojo. El giro a la derecha es como el más sencillo, el menos conflictivo, el menos problemático, pero en Francia se pone esta señal en las intersecciones y se establece si solo giro a la derecha puede rebasar el semáforo en rojo o girar a la izquierda o seguir recto. Como veis, todas estas son las señales que establecen y esto simplemente se pone en la intersección antes del cruce. Por ejemplo, la ordenanza de Valencia preveía poder poner en la intersección un cartel, no esta señal, pero escrito en la señal que se puede rebasar esa intersección. Y en la ordenanza se preveía que se pudiera por lo menos rebasar el semáforo en rojo cuando a lo que vas a acceder es a un carril bici que está en la misma intersección. Es decir, si no hay peatones que vayan a cruzar, tú no tienes cruce con coches. Entonces puedes entrar, acceder al carril bici
porque es como si fuera un paso de peatones y nada más. Entonces, yo animo a que esto lo empecemos a introducir en las ordenanzas. Lo que el otro, la otra acción que animo a introducir en las ordenanzas es la doble dirección ciclable, que he dicho que en el reglamento, perdón, en el Real Decreto de Vulnerables ya se habla de esto y esperemos que se apruebe. Aunque técnicamente parece bastante complejo e incluso inseguro, es algo que está muy desarrollado en Francia y que aquí os he puesto en la imagen de la izquierda una foto de Francia y en la de la derecha una foto de una calle en Valencia, ciudad. Es en una zona calmada, es decir, una calle calmada, siempre esto hay que introducirlo en espacios residenciales y vías con no mucho tráfico, normalmente con solo una dirección de vehículos motorizados y doble para los ciclistas. Entonces, podemos hablar de esto en el debate, pero es algo que es importante que veamos cómo podemos introducirlo. Esto es algo que en muchas ciudades ya se ha introducido, pero es importante que lo nombremos en la ordenanza y que se desarrolle. En el Real Decreto se establece que de vulnerables, perdón, que se establece que para favorecer el uso de la bicicleta en los gestionados entornos urbanos, se permite a los ciclistas rebasar a los vehículos a motor por la derecha o por la izquierda, para pues, que puedan llegar a la zona de espera adelantada. Como veis aquí, hay un espacio para que puedan adelantar los ciclistas. Esto tampoco se introduce siempre y es importante pensar que en todas las vías que ya hay una infraestructura ciclista específica, que cada vez en las ciudades crece más, pues no es tan necesario, pero en otras donde aún no lo hay, al menos poner estos espacios adelantados puede ser interesante. Yo, por ejemplo, en Valencia lo introdujimos porque estuve viendo las experiencias en Francia y se introdujo en el carril bus-bici en una avenida, que ya he dicho que yo no soy partidaria de los carriles bus-bici y además en avenidas donde hay mucho tráfico, pero dado que se decidió realizar el carril bus-bici, se introdujeron algunas medidas como esta que facilitan la seguridad del ciclista. Eh, Muchas ordenanzas incluyen este concepto, el acoso vial. Eh, en calzada, sobre todo, en muchos casos, sobre todo en ciudades donde no se usa mucho la bici, pero también en las ciudades donde lo usamos mucho sigue ocurriendo, que hay acoso vial. Entonces, hay que establecer sanciones y especificarlo en la ordenanza que utilizar las luces, claxon u otros medios con la intención de modificar la trayectoria o la marcha dentro del carril de circulación o que creen dificultad en la circulación a la persona que circula en bici, crea un riesgo para la seguridad del ciclista y para el resto de usuarios de la vía y es sancionable. ¿Vale? Otra cosa que también es importante, interesante introducir es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad sabemos que es metro y medio a los lados en interurbana y también en urbana se tiene que mantener esta distancia de seguridad y la propuesta es que al menos sean 5 metros de detrás, o sea, para que el vehículo que viene detrás, que sobre todo los motorizados, mantenga la distancia de seguridad. Esto es por lo menos en la ordenanza de Valencia, que es la que más nombro por ser la ciudad que más conozco, se introdujo, perdón, y en el Real Decreto de Vulnerables dice que conduzcan un vehículo a motor deberá dejar una distancia de seguridad de al menos 5 metros con la bicicleta que le preceda. Eh, lo ideal es que creáramos ciudades donde estas distancias se marquen más de cercanía entre los ciclistas y más con, ¿no? Los motorizados. Luego no quiero dejar de nombrar que hemos dado una de las cápsulas relacionadas con aparcamiento, pero es importante tener en cuenta que muchas ordenanzas introducen la instalación de espacios de bicicletas en edificaciones. He dicho que hablo de la ordenanza de circulación,
pero el código técnico se ha propuesto que se introduzca, porque sabéis que hay una directiva a nivel europeo que va a establecer la obligatoriedad de tener espacios dentro de los edificios y de otros edificios públicos y tal, pero las ordenanzas ya se han adelantado y en muchas ordenanzas ya lo establecen. Por ejemplo, en Vitoria establecen la instalación de guarderías de bicicletas en edificaciones. Además, incluyen detalles sobre cuáles son las condiciones. Y ya sé que he dicho que los detalles no son necesarios, pero si no hay una norma que establezca los detalles es importante. ¿Y por qué lo digo? La Ley de Movilidad Sostenible en Valencia, que tiene ya 13 años o por ahí, de 2011, si no me equivoco, 2010, ya estableció la obligatoriedad de tener aparcamiento de bici. Pero como no se establece nada más que unas condiciones como que sea accesible, sea seguro, bueno, pues yo he llegado a ver aparcabicis que simplemente son estos ganchos de hierro que están en zonas del patio abierto con nada de seguridad, donde no puedes ni siquiera enganchar la bici a un candado. Entonces tenemos que ver que en la ordenanza debemos establecer la obligatoriedad y luego en otro documento público, como decíamos, establecer los detalles o lanzarlo en la ordenanza si no vamos a poder desarrollar de otro modo el detalle, ¿no? Para que se cumpla. En Francia es obligatorio desde hace muchos años y también empezaron los ayuntamientos, y en Holanda es obligatorio desde de los años 50. Y ya es obligatorio a nivel nacional desde los 90. O sea, tenemos, bueno, muchas cosas que ya están hechas y que solo tenemos que ver cómo se han hecho y cómo han funcionado. En las bicicletas de carga también hay la normativa a nivel estatal. Necesitamos a través de las ordenanzas apoyarla, y como no tengo mucho tiempo ya voy a hablar solo de lo que habla el reglamento, porque o sea, el Real Decreto propone que se puedan establecer modificaciones a la propuesta o a la normativa que actualmente existe y que es muy limitante, y que lo que tenemos que pensar es cómo cumplir o cómo conseguir que la realidad de nuestras calles, que ya se utilizan mucho las bicicletas de carga, remolques o no, eh, que facilite a que más gente use estas bicicletas no solo para transportar niños, sino también mercancías o personas adultas. Y por último, he puesto las buenas prácticas en la gobernanza, porque me parece importante hablar de que hay que crear procesos de participación estables, que ya lo he dicho, como por ejemplo foros o mesas de movilidad. Esto, como la infraestructura no es necesario establecer los detalles, podemos hablar que puede haber un reglamento interno que establezca la organización de esos foros o esas mesas, pero sí que unos objetivos mínimos de anualidades o de reuniones o de objetivos a cumplir con esos foros, y crear espacios técnicos o equipos técnicos que impulsen las estrategias y la normativa en temas de impulso de la bicicleta y la movilidad activa. He traído aquí Cerema, es uno de tantos organismos que me gusta leer documentación suya y que os he puesto en algunos casos, porque tienen documentación muy interesante. Y os animo a que en comunidades o en municipios creemos observatorios, o dentro de las oficinas de la bicicleta o de movilidad creemos espacios para crear documentos que ayuden al impulso de la bici y de la movilidad activa. Seguimos en el debate, un placer, y espero que haya sido entretenida el tema que más susto da normalmente, que son las normas.